Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestro estudio y vamos a iniciar con la carta a los Efesios, una carta dirigida a la iglesia. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Les saluda el pastor Mario Belardo Chávez y ahora, a partir de ahora, pues junto con mi esposa Luisi de Chávez. Y en esta noche vamos a comenzar estudiando la carta a los Efesios. El miércoles pasado pues terminamos de estudiar la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Ahora vamos a estudiar la carta a los Efesios. Es una hermosa carta, mis queridos hermanos. Tiene muchísima doctrina y ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero espero en el Señor pues que podamos ser bendecidos con lo que ahora el Señor nos trae para cada uno de nosotros. Así es que vamos a arrancar, pero por supuesto ya sabe que antes de esto pues tenemos el proverbio del día. Así es que vamos a leerlo en un momento y vamos a compartirlo y vamos a aprender más de lo que el Señor nos tiene para cada uno de nosotros. Pero vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su infinita misericordia. Así es que Amén. Pongámonos en oración. Buen Dios y Padre nuestro, en esta tarde, Señor, queremos darte las gracias por la vida que nos das. Gracias, Dios, porque tu misericordia está con nosotros en todo momento. Queremos ponernos en este momento en tus manos, Dios, y suplicarte que nos bendiga, Dios. Vamos a comenzar el estudio de una carta muy importante para tu iglesia, Señor. Ayúdanos a exponerla honrosamente de manera que podamos aprender todos y exaltar tu palabra, Señor, exaltarte a ti, Señor. Bendice a todas las personas que de alguna manera van a presenciar esto, que van a estudiar la carta con nosotros. Bendícelos doblemente, Señor, y que podamos salir enriquecidos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bien, amados hermanos, como dijimos, vamos a comenzar con la lectura de la carta, con la lectura del proverbio. Ahora comenzamos proverbio 1. Imagínense cómo coincidió la situación. Ahora comenzamos el estudio de Efesios y por supuesto, vamos a comenzar capítulo 1, versículo 1 y vamos también con el proverbio capítulo 1. Así es que, amados hermanos, vamos a la lectura. Va a salir en la pantalla el proverbio. Léalo con nosotros, que es importantísimo este precioso libro. Les dejamos con la lectura del proverbio de este libro. Amén. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender el proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amonestaciones de la sabiduría. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los transgresores vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en el camino de ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus caminos corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores.
La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de la puerta de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ahí tenemos, mis queridos hermanos, el hermoso proverbio. Espero en el Señor pues que lo haya leído con nosotros y definitivamente que deja mucha enseñanza para cada uno que quiera aprender de este proverbio. Amén. Fíjense que vamos a comentar un par de versículos del proverbio. Espero en el Señor que podamos ayudarle para que usted pueda comprender y ver lo hermoso de este libro de Proverbios. Fíjense que el primer versículo de Proverbios nos enseña quién es el escritor de Proverbios. Y vea, por favor, dice el texto, y se lo pongo, el versículo 1. Los Proverbios, oiga esto, de Salomón, ¿quién fue, por supuesto? El hijo de David, Rey de Israel, ¿verdad? Entonces aquí dice, ¿para qué es? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. En otras palabras, amados hermanos, los proverbios nos sirven a cada uno de nosotros para que podamos entender no solo el proverbio, sino que podamos entender otras cosas más de la vida. Nos ayuda a tener los elementos necesarios según la voluntad de Dios para que usted y yo podamos ser más sabios, ser más astutos, ser más consecuentes con la situación que pueda estar pasando a nuestro alrededor, ¿verdad? O sea que nos da herramientas para que usted y yo podamos aprender un poquito más de su palabra. Y fíjense, no solamente para ver lo que está pasando alrededor, sino que también dice el versículo 3. Mire lo que dice el versículo 3. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Nos está dando las herramientas para salir al mundo y poder ser nosotros, ejercer la prudencia, la justicia, el juicio, la equidad, y no solo dejarnos llevar por lo que sentimos o por lo que creemos, sino que nos está dando parámetros de vida para poder enfrentarnos con el mundo, porque nosotros como hijos de Dios no es que pasamos como encerrados, sino que tenemos que interactuar con otras personas, pero también está dando la enseñanza para la vida práctica, cómo debemos de conducirnos y cómo debemos de guardar esa justicia, ese juicio, esa equidad y principalmente lo que nos dice primero, la prudencia. Y fíjense que no solamente para analizar, sino que también para recibir consejo, ¿verdad? Y dice de prudencia, de justicia, juicio y equidad. El proverbio, mis queridos hermanos, es una
es una bendición y esperamos en el Señor que le podamos poner la atención requerida, porque dice el versículo 7, mire qué interesante. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjense, dice el principio, el inicio de todo, para que todo le vaya bien, ¿verdad? Dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En otras palabras, que si usted considera a Dios, todas las cosas le van a salir bien. Si usted pone atención a la voluntad de Dios, usted siempre va a actuar bajo la cobertura de bendición del Señor. Pueden venir momentos difíciles, sin embargo, vamos a salir adelante porque lo tomamos en cuenta. Pero dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, esperamos en el Señor que usted no sea contado como insensato, sino que todo lo contrario, como una persona que quiere salir adelante, como una persona que quiere prosperar en todo lo que hace. Y el versículo 8 nos invita, mire, son consejos como de un padre, con el mismo amor e interés de un padre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies el que dice. La dirección de tu madre. ¿Cuán importante crees tú que es la dirección de la madre? Generalmente la madre está siempre para instruir, para dar consejo, para dar aquellos valores que cada uno de nuestros hijos o de las personas que están bajo nuestra tutela necesitan para conducirse en la vida. Porque algunas veces en la casa posiblemente podemos tolerarlos, pero allá afuera en el mundo siempre hay valores, hay reglas que cumplir, y si nosotros enseñamos desde la casa, les es mucho más fácil a ellos para no ser tropiezo y para no recibir también ninguna represión o que vayan a ser reprendidos por los demás o caer mal. Correcto, así es. Entonces, ahí está el proverbio y un par de versículos más que nos gustaría que podamos analizar, porque nos ayuda a tener consejo, a recibir el consejo, nos ayuda a analizar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, pero también nos advierte. El versículo 10, por ejemplo, nos advierte: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. O sea, a partir de ahí comienza a enseñar cómo puede estar listo, cómo no distraerse de cuando las personas que quieren hacer el mal se lo quieran llevar. Y más adelante les dice las ofertas que le pueden hacer. Y sin embargo, sigue diciendo: no consientas, no te dejes engañar, no vayas con ellos, abandona sus caminos, ¿verdad? Entonces, invita a los muchachos a que no atiendan la invitación de los que no quieren hacer caso con el Señor, porque dice el versículo 17, después de haberle hecho todas las advertencias, porque dice que no importa que se les advierta a los que no quieren hacer la voluntad de Dios, no importa que se les advierta, que se les señale ejemplos, porque vea lo que dice el versículo 17. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, dice. Ajá. Y ahí nos lleva siempre al versículo que leímos, que el principio de todo es el temor a Jehová. Si nosotros siempre tomamos en cuenta a Dios, pensamos qué haría Jesús o si le agrada a Dios, entonces nosotros vamos a poder saber a no tolerar, porque algunas veces el tolerar, el consentir, por ser amigos, nos lleva al principio de un montón de males o a introducirnos en un mundo que no le agrada al Señor. El proverbio está haciendo, amados, la semejanza, ¿verdad? Que un ave viene y si el ave lo ve a usted con la red y tira la red, el ave muy sabiamente se va a apartar. Pero los impíos se les advierte, aquellos que quieren hacer el mal, se les advierte, pero no hacen caso. Oiga lo que dice el versículo 18. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. O sea que no importa los consejos que se le dé a aquel que quiere hacer el mal, amados, siempre cae en sus propias trampas y cae en sus propias intenciones. ¿Por qué? Porque a Dios no se le engaña, no se le puede engañar.
Y la última parte del proverbio es cuando dice el versículo 20, y lo pongo en su pantalla, dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, claman los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? En otras palabras, el proverbio está diciendo: yo les traigo la oferta de ya no seguir siendo tontos, porque la traducción inmediata de simples es tonto. Entonces, el proverbio quiere hacer de una persona sabia, ¿verdad? Y si ya es sabia, quiere hacerlo mucho, mucho más sabio. Pero es bien difícil cuando la persona no quiere saber nada y quiere hacer su voluntad o la voluntad de las personas, de sus amigos. Y Dios tiene una respuesta para esto, para aquellos que son advertidos, son llamados. Dios tiene una advertencia bien seria. Mire lo que dice el versículo 24. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré, dice, en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. O sea que el Señor está diciendo que yo te estuve llamando antes que pasaran las cosas y no me hiciste caso. Entonces, cuando llegue la consecuencia de tus malas acciones, allí no me estés llamando, porque yo te voy a oír y no te voy a escuchar. Dice el versículo 28, mire, ya casi al final del proverbio. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados por sus propios consejos. O sea, no podemos nosotros culpar al Señor por las cosas que sucedan cuando nosotros no obedecemos, porque Dios siempre advierte a sus hijos. Nosotros no podemos decir, ¿por qué Dios me está tratando así? No, Dios nos advierte. Dios nos advierte y en todo momento pues nos invita a que reflexionemos y a que podamos nosotros meditar en su palabra, tomar el consejo, ser personas sabias, tener una vida llena de bendición, pero es una opción de cada uno de nosotros el hacer la voluntad de Dios o no. Increíblemente. Y por eso es que dice Dios, si cuando yo extendí mi mano no me la tomaste, cuando yo te dije el consejo no me hiciste caso, entonces cuando venga la consecuencia no te voy a escuchar. Así que seamos sabios, escuchemos el consejo, porque la verdad es que Dios nos ha dejado un montón de bendición, un montón de consejos para que cada uno de nosotros pues seamos sabios. Bien, amados hermanos, así antes del estudio, ¿verdad? Solo quiero recordarles nuestros días de transmisión. Estamos todos los días en nuestro servicio de nuestra iglesia, todos los días viernes a las 7 de la noche y por supuesto el día domingo a las 6 de la tarde. Le invitamos que pueda estar con nosotros y que nos acompañe en nuestra iglesia. Va a ser para nosotros una tremenda bendición. La dirección de nuestra iglesia la pongo en su pantalla, es 2685, calle número 20, San Pablo, California, 94806. Recuerde, somos el Tabernáculo Bíblico Bautista de Richmond, California, y le esperamos con mucha alegría, ¿verdad? Con mucha alegría. Así es. Y todos los miércoles, por supuesto, todos los miércoles estamos a partir de las 7 de la noche, pues estudiando en este tiempo, pues la carta a los Efesios, la cual vamos a comenzar este día. Es nuestro estudio bíblico así online. Así es que, amados hermanos, vamos a comenzar. Y también quiero invitarle, ¿verdad? Quiero invitarle que visite nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California.
sintonía. Sé que Dios le va a bendecir. Si usted busca con mucho interés, pues ahí tenemos más de 1000 predicaciones, entre predicaciones, discipulados, ¿verdad? Tenemos un montón de estudios bíblicos que sabemos que van a ser de bendición para usted. Ok, mis queridos hermanos, vamos a comenzar ya con el estudio que corresponde a esta noche, que es el estudio bíblico de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Vamos a comenzar, ¿verdad? Amén. Y esta es una carta muy importante, pastor, y muy importante para cada uno de nosotros porque es dirigida, sí, a la iglesia de Efesos, pero recuerden que la iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo lo componemos nosotros. Por tanto, es una forma como el apóstol Pablo nos está enseñando cómo vamos a conducirnos en nuestra nueva vida en Cristo, en nuestro caminar cristiano, cómo vamos a ir día a día. Y es una carta doctrinal, pero que nos da la forma de conducirnos en la vida práctica. Es una forma, yo diría, efectiva, donde no nos perdemos, donde no hay lugar donde decir me voy por este camino o se permite otra, porque nos está dando los fundamentos desde cuando nosotros fuimos escogidos como iglesia, como cuerpo de Cristo, que fuimos escogidos desde la fundación, desde la fundación del mundo. Amén. La carta a los Efesios fue escrita como una carta circular, ¿verdad? Quiere decir que fue dirigida, es cierto, a la iglesia de Éfeso. Sin embargo, estaba hecha para que pudiese circular en todas las iglesias de Asia Menor, ¿verdad? Entonces, dime. Perdón, y ese es el detalle que por qué la carta a los Efesios, pastor, no menciona nombres como las diferentes cartas que van dirigidas a una persona o específico, sino que como era una carta, como tú bien lo has dicho, que iba a circular, era como, cuando decimos, iba como para un circuito de iglesias que iba a recibir ese llamado y la forma de conducirse y la forma en que el cuerpo de Cristo iba a tener su alabanza para la gloria del Señor. Amén. Entonces, amados, esa es la preciosa carta. Realmente es corta, tiene 6 capítulos, pero en 6 capítulos están condensados bastante doctrina. Los primeros 3 capítulos habla pura doctrina y es lo que enriquece, amados, lo que enriquece porque nosotros somos como creyentes lo que somos por lo que sabemos de Dios, amén, por lo que sabemos con seguridad de Dios. Entonces, esos 3 capítulos habla de doctrina y al terminar la doctrina, inmediatamente después del capítulo 3, inicia el capítulo 4, Pablo hace la invitación para vivir conforme a lo que nosotros sabemos y somos en Cristo. O sea, la doctrina es la base, ¿verdad?, del comportamiento del cristiano. Así es. Así es. Así es que es una carta preciosa escrita más o menos allá por el 60 o 61 después del Señor Jesucristo y escrita por supuesto por el apóstol Pablo. En el versículo 1 ya lo vamos a ver, él se identifica como el escritor de la carta y era súper importante que se identificara el apóstol Pablo. Ya vamos a entrar a ver inclusive por qué era importante identificar quién era su escritor. Así es que no sé si quieres agregar algo más de la carta, de manera general. Estamos en la introducción, esta ¿verdad? Carta también nos ayuda a tener identidad, esa identidad con Cristo. Así es, saber que somos el cuerpo de Cristo, que fuimos escogidos por Cristo desde antes de la fundación del mundo y la carta nos da los propósitos de esa escogitación, de esa razón del por qué se nos escogió, un propósito personal o digamos para cada creyente y un propósito de Dios para toda la creación, todo el universo. Así es que vamos a ir desenmarañando esta carta preciosa poco a poco, versículo a versículo. Este es un estudio exegético, es decir, que vamos a ir versículo a versículo y de versículo a versículo vamos a ir palabra a palabra, tratando de aprender un poquito más de lo que su palabra nos dice. Así que vamos a comenzar con la lectura de la carta y comenzamos, por supuesto, con el versículo 1 que nos dice de la siguiente manera.
nos dice de la siguiente manera. Aquí vamos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Amén. Ahí estamos, amados. Fíjense, vamos a ir palabra a palabra viendo qué es lo que la carta nos enseña, ¿verdad? ¿Por qué les decía yo que era importante la identificación del escritor? Resulta que el Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, lo primero que hizo es que llamó personas, llamó discípulos, ¿verdad? Se hizo de muchos discípulos, de muchos creyentes, de muchos discípulos, pero escogió 12 para que ellos estuvieran más cerca de él. Y él tuvo una enseñanza especial porque resulta que estos iban a ser pilares. Entonces, estos tenían una autoridad que ya la vamos a explicar, una autoridad especial en cuanto a la enseñanza. Entonces, era indispensable saber quién escribió la carta. Y al saber que era el apóstol Pablo, que no fue, por cierto, ninguno de los 12 que caminaron con el Señor, sino que el libro de los Hechos, allá por el capítulo 9, narra cómo el Señor mismo buscó, posterior a su resurrección, buscó al apóstol Pablo y lo hizo, ya conoce usted la historia, que lo tiró se supone que del caballo, ¿verdad? Y ahí pues le dijo: Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí comenzó la historia del apóstol Pablo. O sea, fue llamado directamente por el Señor. Y fíjense que esto, principalmente en la carta a los Corintios, se nota cómo Pablo defiende su ministerio, porque como no caminó con el Señor, no reunía las características esenciales para ser un apóstol, que era haber caminado con el Señor Jesucristo, haber visto en todo su ministerio, ser testigos de sus milagros y ser testigo de la resurrección. El apóstol no cumplía ninguno de ellos dentro del ministerio terrenal del Señor, pero sí fue llamado directamente por el Señor y fue nombrado por el Señor Jesucristo, y eso le da toda la autoridad. Ahora, ¿por qué era importante saber que era Pablo? Pablo, apóstol. Y allí nosotros podemos comprender, de allí nosotros podemos pensar o preguntarnos qué tan importante era que fuera un apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol quiere decir enviado, ¿verdad? Y Dios les dio una autoridad muy especial, y me gustaría traerles a cuenta creo que es Efesios, ¿verdad? Efesios, misma carta a los Efesios, pero en el capítulo 2. En este primer versículo le está dando la autoridad, pastor, a los apóstoles, como tú dices, y si me permito leer Efesios 2, versículo 19, y nos dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces ahí nos enseña que toda la iglesia y toda la enseñanza de la iglesia estaba fundamentada por la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros consideramos que el ministerio de los apóstoles, con esta autoridad de poner los fundamentos de la iglesia, ya ha caducado con la vida de cada uno de ellos. Cada apóstol que fue muriendo, su autoridad de agregar a la revelación, de agregar a la enseñanza de la iglesia como palabra nueva o revelada, terminó. Y el último en fallecer fue el apóstol Juan. Entonces, al desaparecer estas personas que habían sido, que tenían dones especiales, incluyendo pues también la revelación, el tiempo de revelación especial, el tiempo de enseñanza y de los fundamentos de la iglesia terminó.
no, en este tiempo nosotros no podemos estar poniendo fundamentos porque el edificio está construido y sigue construyendo. Entonces los fundamentos no van en la tercera planta, ¿verdad? Así es, sino que son la base. Y aquí nos hace la aclaración en este versículo 20, que siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Nos dice que no podemos poner otro fundamento que no sea Jesús. Entonces, vea, por eso es que es tan importante saber que fue Pablo, porque Pablo era uno de los apóstoles que tenía la autoridad, ¿verdad?, apostólica. Y entonces esta carta, por eso es que era importante que circulara por todas las iglesias, porque era una enseñanza que debía tomarse como enseñanza directa del Señor Jesucristo. Y desde entonces a la fecha, nosotros podemos acercarnos a todas las cartas del Nuevo Testamento, a todos los evangelios, y podemos verlo como directamente palabra del Señor. Y eso es interesante, fíjate, porque vemos, muchas Biblias tienen en los evangelios, tienen letras de color rojo cuando el Señor Jesucristo habló, pero realmente todo el evangelio tiene la misma autoridad, porque ellos fueron, cada uno de los escritores del Nuevo Testamento, hablaron con la autoridad del Señor. Entonces, seguimos con el versículo 1. Entonces dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, y vea esto, para Pablo era bien importante y para nosotros también, por la voluntad de Dios. O sea, no es que Jesucristo solamente, porque recuerde que Jesucristo era un personaje para Israel, era un personaje nuevo. Nosotros a este tiempo de la historia sabemos, la revelación tiene una característica que es paulatinamente progresiva, sería la palabra, es progresiva. Entonces, a este tiempo nosotros sabemos que el Señor Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Entonces, Pablo dice que fue apóstol, quiere decir enviado, fue enviado por Jesucristo, pero este enviado, esta orden del Señor, esta asignación del Señor Jesucristo para Pablo, no nacía de Jesucristo mismo, sino que venía de la voluntad de Dios. Y entonces sigamos con el texto. Mire para quién iba dirigida. Dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Me permito leer el versículo 2 de Efesios, pastor, para mayor donde está aclarando en el 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y el 22 nos dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahí nos está dando tanto como para los santos fieles como para nosotros, que como tú dices, revelada de manera progresiva la palabra de Dios, estamos siendo edificados juntos. En este momento estamos siendo edificados para el crecimiento en Jesús, para poder seguir perseverando en su camino, para llegar a la meta. Y siempre nos dice ahí, para morada del Espíritu Santo. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Ok, entonces, pero ¿quiénes son estos santos? Amados hermanos, dice, ¿a quién fue dirigida la carta? A los santos y fieles en Cristo, ¿verdad? La palabra santo, amados, no quiere decir, cuando se refiere a Dios, quiere decir sin mancha, quiere decir algo totalmente diferente. Pero cuando se refiere a los cristianos, la palabra santo tiene otra connotación. Tiene la connotación de apartado. Es decir, que Dios nos apartó a nosotros, nos sacó de la dirección que llevábamos. Dice la Escritura que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados y nos puso aparte. La palabra iglesia viene del griego eclesía, que primero dice que es una asamblea, pero nos sacó de los que iban a la perdición y nos puso aparte. Eso es lo que quiere decir santo. Ahora, cuando dice santos y fieles, se refiere, amados hermanos, que aquellos que han sido llamados y que perseveraban en el camino del Señor.
cuando la Biblia habla de fidelidad, en la gran mayoría de los casos se refiere a la fidelidad de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando se refiere fidelidad a las personas, tiene mucho que ver la obra de Dios en ellos. No el esfuerzo humano en esencia, sino que la razón por qué el hombre se esfuerza es porque el poder de Dios está en él, ¿verdad? Somos salvos por la fe, pero la mano de Dios nos ayuda a perseverar. El creyente está llamado a perseverar. Entonces nosotros somos santos y fieles en Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso es que de allí viene toda nuestra fuerza. ¿Y a dónde estaban? Dice, a Cristo Jesús, mire la palabra y mire la tilde, que están en Efeso. Mira la tilde. Para los fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. En Éfeso, correcto, Sí. así es. Entonces, amados hermanos, para ellos iba dirigida la carta y luego a nosotros, ¿verdad? A nosotros como iglesia. Entonces, amados, y ha sido una carta que continúa llevando bendición. Este día estamos solamente en la introducción de la carta. Y por eso es que vamos a ver solamente estos 2 versículos. Pero sigamos, por favor, con la segunda parte, porque el apóstol trae, además de la enseñanza, además de la doctrina, viene con deseos de que haya en nosotros 2 cosas más que mucha gente puede desearle, pero cuando vienen del Padre y del Señor Jesucristo, esto tiene una connotación mayor. Mire lo que dice el versículo 2. Y quiero agregar algo, que nosotros como iglesia hemos sido apartados del Señor, y como nos dice que esta carta es para las iglesias, para nosotros, para el cuerpo de Cristo, y aún sigue, la palabra tiene vigencia y sigue en nosotros, sigue circulando, como les dije, como en un circuito a todas las iglesias, a todo aquel que ha sido apartado del pecado. Y el versículo 2 nos dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense que la palabra gracia, amados hermanos, habla de la voluntad de Dios, pero es una voluntad de bendición, es una voluntad de derramar en nosotros algo que sin esa gracia no podríamos ser. Cuando yo sé que mucha gente considera que son muy buenas personas, que su testimonio es muy bueno, pero la verdad es que la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Dice la Escritura que si alguien dice que no peca es, ¿qué dice la Biblia? Mentiroso. Y hace a Dios mentiroso. Correcto, entonces concluimos que todos los hombres pecamos, hombres y mujeres, todo ser humano peca. Y entonces nos enfrentamos a un Dios que es santo. Y tal santidad la Biblia lo pone en superlativo: santo, 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 ¿verdad? No hay más santo que Él. Entonces, un Dios santo con un pueblo pecador o con un ser humano pecador no pueden tener convivencia, no pueden tener relación, a menos que Dios derrame de su gracia para con cada uno de nosotros. Y por supuesto, la derramó en el Señor Jesucristo. La gracia, amados hermanos, nos da cosas que nosotros no merecemos. La salvación de Dios es algo que ni usted ni yo podíamos pensar siquiera tener. Pero por su gracia, ahora nosotros, los que hemos creído en Cristo, somos salvos. Y podemos esperar en el Señor. Y podemos estar tranquilos en el Señor. Y podemos esforzarnos en nuestra vida cristiana en el Señor por su gracia, por su voluntad. Porque Él abrió un camino de bendición, un camino por su gracia. Y por su gracia podemos decir que hemos sido hechos santos, santos por medio de la fe en Jesucristo. Correcto. Y entonces dice, gracia, mira el deseo de Pablo: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, y vuelve del Señor y del Señor Jesucristo. Amados, es el principio de la carta, y realmente no hemos querido profundizar en estos, en el irnos a demasiados detalles, ¿verdad? Éfeso era la capital de Asia Menor en el tiempo del Imperio Romano, y era lo que ahora se conoce
como Turquía, ¿verdad? Ahora es Turquía, donde acaba de ver el terremoto y hubo miles. ¿Cuántos más o menos tiene la cantidad de personas que fallecieron, ¿verdad? Que sobrepasa los 50,000 muertos? Es increíble, ¿verdad? Pero en ese sector es que se dio esto. Y fíjense, amados, solo para que nosotros tengamos una idea, y es que a veces nosotros consideramos que somos la iglesia del Señor y que vamos a perseverar y que nuestra iglesia no va a desaparecer y que Dios prometió que las puertas del Hades no van a prevalecer, ¿verdad? Por supuesto, ahí hay mucho que explicar, porque quiere decir que no van a prevalecer las puertas del Hades, porque la iglesia va a ir a las puertas del Hades y va a caminar contra las puertas del Hades y va a poder rescatar a las personas. Entonces, sin embargo, esta iglesia fue una iglesia, como digamos una iglesia madre, una iglesia trabajadora, una iglesia de mucho servicio, de mucha instrucción, ¿verdad? Recuerda que Pablo estuvo constantemente en esa iglesia. Sin embargo, amados hermanos, no importa quién sea su maestro, no importa cuánto se obre, cuánto se haga, si nosotros no mantenemos una relación correcta con Dios, comenzamos nosotros a tener activismo y a perder el sentido de las cosas. ¿Por qué les digo esto? Porque Éfeso era una de las iglesias más fuertes y base para que otras iglesias surgieran. Pero a la fecha, en ese lugar, la iglesia de Éfeso ya no existe, desapareció. Y fíjense que la iglesia fue advertida que esto podía suceder. Y para que nosotros veamos esto, por favor, quiero traerles a cuentas el capítulo 2 del libro de las revelaciones, ¿verdad? De Apocalipsis, donde el Señor le manda cartas a 7 iglesias, ¿verdad? Que estaban ubicadas en ese sector de Asia. Entonces, lo importante es que cada carta traía advertencias. Y en esta carta, el Señor le reconoce muchos atributos a la iglesia. Sin embargo, también le hace advertencias porque habían dejado lo principal. Recuerde, tremenda iglesia de Éfeso, fuerte, mucha doctrina, mucha sabiduría, pero hizo falta algo. Así es que vamos a leerlo y ponga atención, porque todos nosotros podemos caer en este punto. Activistas, pero perdemos el sentido. Mire lo que dice, por favor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, y dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por el amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelabro de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ahí tenemos, amados hermanos, mire, Dios le dio advertencias a la iglesia y reconoce toda la actividad de la iglesia y reconoce su grandeza en cuanto a conocimiento, en cuanto a servicio, en cuanto al amor al principio. Pero sin embargo, la iglesia perdió el sentido porque el amor fue disminuyendo. Las acciones fueron aumentando, pero el amor, la pasión por el Señor
fue disminuyendo. Entonces se volvieron críticos, se volvieron teólogos, se volvieron muy buenos en cuanto a saber la palabra, pero se les olvidó el amor por las almas. Se pudieron identificar los falsos cristianos, pero se olvidaron de algo muy importante. El fundamento que es Cristo Jesús. Así es, y el amor que cada uno de nosotros debe tener por el Señor. Y que todo lo que nosotros hacemos por el Señor, no lo hacemos porque seamos grandes teólogos, porque seamos grandes cristianos, sino que lo hacemos porque lo amamos. Así es, y no olvidarnos que así como el primer día que lo conocimos, ese primer amor, así como la persona amada cuando vemos el nacimiento de un hijo, nuestro esposo, o a la persona que más amamos, el amor de Cristo supera todo eso. Y nosotros, ese punto es tan importante que nunca tenemos que perderlo de vista, nunca tenemos que separarnos de ese amor de Dios. ¿Y cómo vamos a conservar ese amor de Dios? Manteniéndonos siempre en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y no apartando la mirada en aquel que es el autor y el consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Y es bien fácil, fíjense, amados, entender esa comparación, porque cuando usted hace las cosas por amor, o cuando alguien hace las cosas para usted por amor, usted lo sabe. Cuando come en su casa, su esposa cocina, o qué sé yo, o usted cocina y le cocina a sus hijos, lo hace por amor. Pero cuando no lo hace con amor, las cosas, amados, no quedan igual, no se sirven igual, el trato no es igual. Cuando el esposo, digamos, ya tiene algo afuera, ¿verdad? Y ha perdido el entusiasmo, la pasión, y comienza a dedicarse más pensamiento a otra persona fuera de la casa, las cosas ya no se hacen igual. Entonces el Señor reclama eso. Las cosas que tú haces, las tienes que hacer por amor a mí, por amor a mi nombre, por pasión por ser quien Dios es. Entonces, le hizo una advertencia y Dios le cumplió la advertencia. Vea lo que dice el versículo 5 y ya con esto terminamos. Dice, recuerda por tanto, ¿qué dice? ¿De dónde has caído? Mire qué interesante, porque dice que ¿de dónde has caído? Cayeron de la pasión. O sea, si usted no hace las cosas por amor al Señor, con pasión, amados, usted ha caído. O si servimos a dos señores, porque queremos agradar a los amigos en el mundo y queremos estar en la iglesia, o queremos compartir con los hermanos, pero no podemos unir dos mundos totalmente diferentes. Correcto, tenemos que centrar nuestro amor en Dios. Y nos dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar y haz las primeras obras. Y aquí está la advertencia. Pues si no, vendré pronto a ti y mire, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Es decir, voy a quitar mi presencia de este lugar. Y qué triste es cuando nos llamamos iglesia sin la presencia del Señor, sin una palabra que bendiga y que transforme el corazón de las personas. Así es que yo no sé cómo está usted en su iglesia, amados, pero hágalo con pasión, vuelva a la palabra, vuelva a la oración, vuelva a entusiasmarse por Cristo para que la bendición y el favor de Dios esté siempre, siempre, siempre con nosotros. Ok, mis queridos hermanos, ahí está. Estos son los primeros 2 versículos del capítulo 1. Prácticamente estamos en la introducción de la carta. Hay muchísimo que aprender, ¿verdad? Pero hemos tocado detallitos pequeños que ya vimos en estudios anteriores, por ejemplo, lo que es un apóstol, la autoridad del apóstol, etcétera, ¿verdad? Inclusive porque nosotros creemos que ya no existen los apóstoles, lo vimos en el estudio de Primera de Corintios, también lo vimos en el estudio de Romanos, así que consideramos que por eso consideramos ya no tocarlo aquí, pero hay mucho que aprender. Les digo, 3 primeros capítulos de pura doctrina. Así es doctrina. Y yo sé que vamos a ir aprendiendo juntos el caminar en Cristo y vamos a ver que es fácil mantenerse en el camino del Señor y a no dejar ese primer amor, a no servir a dos señores, el poder tener la mirada puesta en Jesús, que es quien murió por nosotros. Amén, definitivamente, amados hermanos. Fíjense que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y nos vamos a poner en sus benditas manos, pero al final de la oración,
Va a salir una oración en su pantalla. Si usted no ha recibido a Cristo, si usted tiene dudas de que Cristo muere en su corazón, dudas de su salvación, yo quiero invitarlo a que repita esa oración, pues Dios quiere salvarle, Dios quiere que su corazón esté firme y lleno de pasión por Él. Y solo lo vamos a hacer si Cristo mora en nuestro corazón. Él mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. Vamos a orar. Amén. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este hermoso momento, Señor, te queremos agradecer por tu bendita palabra, Señor, por lo que tú nos enseñas. Te suplico que bendigas a cada persona, Señor, que ahora ha escuchado tu palabra. Descansamos por completo en ti, Señor, y esperamos en tu infinita misericordia. Te amamos con todo el corazón. Ayúdanos a ver con responsabilidad esta carta y a vivir, Señor, vivir pensando en ella, sabiendo que contigo, Padre Celestial, somos más que vencedores. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. No olvides, estuvo con ustedes el pastor Mario Abelardo Chávez Y Luis de Chávez. Amén. Que queremos siempre servirle al Señor y pues seguirle enseñando lo que Dios nos ha enseñado a usted. Gloria al Señor. Así es, queremos que siga con nosotros y comparta el próximo miércoles esta carta a los Efesios y podamos recorrer ese camino y vivir juntos hasta llegar a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias y que el Señor le Les bendiga grandemente. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.